Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión es para hablar sobre la función lineal. Y para ello tenemos ya aquí la definición de lo que sería la función lineal. Y nos dice que la función de la forma y igual a mx más b se llama lineal, donde los parámetros m y b representan la pendiente y ordenada al origen respectivamente. Entonces vamos a tener los siguientes casos. Tenemos el primer caso. Y la función nos dice y es igual a 5x más 2. Siguiendo este caso vamos a ver que la m, o sea la pendiente, es igual a 5, ya que es este 5 que tenemos acá. Y por lo tanto la b, que es nuestra ordenada al origen, va a ser igual a 2, que es este 2 que tenemos acá. Eso por poner o hablar de un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Nuestro siguiente ejemplo es y igual a 2 tercios de x menos 1. Entonces para esto vamos a tener una pendiente, que en este caso nuestra pendiente va a ser m y nuestra pendiente es igual a 2 tercios. Y en el caso de b o nuestra ordenada al origen va a ser igual a menos 1, ya que corresponden a valor de m y valor de b de acuerdo a la estructura mx más b. Vamos a ver un siguiente ejemplo para ver cómo se identifica lo que es la pendiente y la ordenada al origen. Para este ejemplo tenemos que y es igual a 4. Entonces, pareciera que es un poco más complejo de identificar los parámetros, pero podemos observar que un parámetro va a ser que la pendiente es igual a 0. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos y es igual a 0x más 4, simplificado nos da exactamente lo mismo. Entonces aquí no tenemos pendiente, por eso decimos que la pendiente es 0, porque multiplicó a la x y se hizo 0. Entonces la pendiente es 0 y entonces nuestra ordenada al origen pues va a ser este 4. Entonces el valor de m es 0 y el valor de b es 4 para este último ejemplo. Hay que tener bien presente un aspecto y una característica de la pendiente. Y nos dice que la pendiente indica el número de unidades que incrementa o disminuye y cuando x aumenta. Y esto lo vamos a ver en un ratito mejor explicado, pero hay que tener la noción de que la pendiente está en función de cómo incrementa o cómo disminuye su valor y cuando x tiende a aumentar hacia los valores, bueno, cuando va hacia los valores positivos. Otra característica importante, hay que tomar en cuenta que la ordenada al origen va a ser la distancia del origen al punto 0, b. Este punto se encuentra sobre el eje y es la intersección con la recta. Entonces, teniendo en cuenta estos dos puntos que son súper importantes, vamos a ver entonces cómo expresarlo en una gráfica o cómo entenderlo en una vista gráfica. Tenemos la siguiente gráfica en un plano cartesiano sobre la cual yo voy a tener dos puntos. Vamos a marcar el punto 1 y el punto 2. Ya que identificamos el punto 1 y el punto 2, vamos a hacer nuestras respectivas intersecciones hacia la parte del eje X y hacia la parte del eje Y. Entonces yo aquí tendría a X1 y aquí tendría a Y1. Y por este lado, si yo hago esta intersección, voy a tener a X2. Y de este lado yo voy a intersectar con un valor en Y que va a ser Y2. Entonces, nosotros vamos a tener un valor de diferencia entre lo que es la parte del X1 con X2, que vamos a llamarle delta X. Y vamos a tener una diferencia entre Y1 y Y2, que vamos a llamarle delta Y. Ahora, ¿qué quiere decir esto del delta? Delta nos quiere decir que es el cambio. Entonces va a ser el cambio en X y el cambio en Y. Dicho esto, vamos a decir entonces que vamos a colocar donde delta X
es la diferencia o el cambio que hay entre el x2 menos el punto x1. Y delta y va a ser la diferencia de y2 menos y1. Esa va a ser nuestra explicación de los deltas, ¿no? La diferencia que hay entre dos valores, entre x2 y x1, y la diferencia que hay entre y2 y y1. Entonces, dicho esto, vamos a decir que podemos deducir la ecuación de la pendiente. Y para esto vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que dados dos puntos de la recta, la pendiente se va a obtener con la siguiente fórmula. El cambio en y o delta y entre el cambio en x o delta x, lo que es igual a la diferencia entre dos valores de y2 menos y1, entre la diferencia de dos valores de x, x2 menos x1. Entonces vamos a ocupar siempre dos valores de dos puntos, que va a ser para obtener las coordenadas de x y y de ambos puntos, y de esa manera nosotros vamos a obtener la pendiente. Entonces, hace rato hablábamos de que la pendiente era el número de unidades que incrementa o disminuye y cuando x aumenta. Entonces vamos a ocupar este dibujo para decir que entonces si x de x1 a x2 está aumentando, vamos a ver que y de x1 a lo que es x2, cuando esto sucede, aumenta, y también está teniendo un aumento. Pero pudiera suceder lo contrario. Si tuviéramos una gráfica de esta manera, vamos a ponerlo así muy rápido, tendríamos que cuando x está aumentando, x está creciendo hacia los positivos, y está bajando. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, siempre vamos a decir que x aumenta, pero ¿cuál va a ser el comportamiento de y? ¿Va a estar aumentando o va a estar decreciendo? Y eso es lo que va a definirnos la pendiente, hacia dónde va a ser. Si va a ser una pendiente positiva o va a ser una pendiente negativa. En el caso de que sea una pendiente positiva, pues entonces los dos tendrán un ascenso, un incremento. Si es una pendiente negativa, x va a aumentar, pero y va a estar decreciendo. Y eso ahorita lo vamos a ver más a detalle con otro esquema para que quede un poquito más claro. Antes de pasar con la explicación de cuando la pendiente es negativa o positiva, vamos a ver estos ejemplos. Y el primero nos dice cuál va a ser o cuál es el valor de la pendiente de la recta que pasa por los puntos A, que es menos 1,3, y el punto B, que es 3,6. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a darle solución a este problema. Y para ello, pues tenemos que A es igual al punto menos 1,3. Y recordemos que esto también va a ser x1, y1. Entonces podemos decir que x1 es el valor de menos 1 y y1 es el valor de 3. Y para el caso de b hacemos exactamente lo mismo. b es igual a 3,6 y esto es igual a, en este caso va a ser x2, y2, y x2 entonces es igual al valor de 3 y y2 es igual al valor de 6. Y si nosotros esto lo colocamos en nuestra fórmula de pendiente, que es m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, vamos a ver que entonces y2 es 6 menos y1 que es 3 sobre x2 que es 3 menos x1 que es menos 1, entonces es menos 1. Y esto nos va a quedar que entonces 6 menos 3 es 3. Y aquí me queda 3 más 1 por leyes de los signos. Entonces mi pendiente para este ejemplo es de 3/4. Es decir, que la pendiente que me van a generar una recta que pase por estos dos puntos va a ser una pendiente de 3/4. Es positiva, por lo tanto y como x van a estar creciendo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Como siguiente ejemplo, nos preguntan cuál es el valor de la pendiente de la recta que pasa por los puntos P, menos 2,1 y el punto Q, 2, menos 4.
Hacemos exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Entonces P es menos 2,1 y sabemos que esto es igual a x1, y1. Entonces sabemos que x1 va a valer menos 2 y y1 va a valer 1. Hacemos lo mismo con q. Q, su coordenada es 2, menos 4. Y sabemos que esto va a ser x2, y2. Entonces x2 va a valer 2 y y2 va a valer menos 4. Si nosotros llevamos esto a la fórmula de la pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, recordamos que entonces vamos a ver entonces que y2 es menos 4, menos y1 es menos 1, x2 es 2 menos x1 que es menos 2, entonces me va a quedar menos 2. Y esto me queda como menos 4 y menos 1 va a ser menos 5. Y en la parte del denominador va a ser 2 más 2, ya que por signos, por ley de signos, me queda positivo el 2. Y me queda entonces que esto es igual a menos 5 cuartos. Es decir, la pendiente para esta recta que va a pasar por el punto P y el punto Q va a ser de menos 5 cuartos. ¿Esto qué quiere decir? Que es una pendiente negativa, lo que nos dice que cuando x aumenta, y va a disminuir. Y ahora sí, vamos a pasar a ver unas generalidades de las funciones lineales, que son para entender cuando y aumenta, cuando y disminuye y cuando va a ser una función constante también. La primera generalidad nos dice que si la pendiente es mayor a 0, la función es creciente, es decir, cuando x aumenta también lo hace y. Vamos a representar esto con un esquema. Cuando x está tomando valores crecientes, y también está tomando valores crecientes. Entonces la pendiente es mayor a 0. ¿Por qué? Porque ambos valores están creciendo, tanto x aumenta como y aumenta. La siguiente generalidad nos va a decir lo siguiente. La otra generalidad nos dice que si m o la pendiente es menor a 0, la función es decreciente, es decir, cuando x aumenta, y disminuye. Y podemos observar que x va a seguir teniendo tendencia hacia los positivos, hacia un valor que va incrementando, pero y va decreciendo, va disminuyendo su valor conforme va aumentando el valor para la x. Por eso decimos que cuando la pendiente es negativa, como en este caso, la función es decreciente. ¿Por qué? X aumenta y y disminuye. El último ejemplo, o la última generalidad, nos dice que cuando la pendiente es igual a 0, se tiene la función constante. Es decir, si m es igual a 0, la función va a ser constante. ¿Por qué? Porque a medida que incrementa el valor en x, vamos a ir incrementando, el valor de y se mantiene constante, siempre va a ser el mismo. Por eso decimos que es una función constante, porque el valor de y no cambia, así esté cambiando el valor de x. La conclusión aquí es que la pendiente va a ser creciente, decreciente o constante de acuerdo al comportamiento que tenga y, mientras la x está cambiando de valor, pero siempre considerando que la x va a estar aumentando su valor y el comportamiento de y es el que va a cambiar, y eso nos va a determinar el tipo de función creciente, decreciente o constante. Y pues bien, hasta aquí ha llegado este video, espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like, no olvides compartir y suscribirte, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.